Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta reunión online que tenemos. Gracias a Dios por poder compartir, por poder estar juntos. Sabemos que su presencia nos acompaña, sea en el lugar, sea en la situación que nos toque estar, Dios está con nosotros. Y estamos en un mismo sentir, nos ponemos de acuerdo para buscar la presencia de Dios y yo estoy convencido de que Dios está con nosotros, de que la iglesia no va a extinguirse, que la iglesia no se termina, sino que la iglesia continúa más fuerte que nunca, con más entusiasmo, con más ganas sobre todas las cosas, porque sabemos que Dios está con nosotros. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 6, una palabra que Dios habló a mi corazón, quiero compartirla con ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 6, y me lleva a reflexionar de nuestra vida en Cristo. Todo este tiempo, todo esto que pasamos, toda esta transición que nos toca vivir o lo que nos está tocando pasar, me lleva a reflexionar nuestra vida en Cristo y cuán importante es estar agarrado del Señor, más en un tiempo como el que estamos pasando. Porque es en estos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. ¿Sí? Nuestra fe está siendo puesta a prueba porque nosotros somos personas de fe. Somos personas que no ven lo que va a pasar, sino que creemos en Dios. Estamos seguros de que van a pasar y que van a venir. Estamos seguros y convencidos de que Dios se encarga de nuestra vida, que Dios bendice nuestra familia. Estamos convencidos que Él no nos deja ni nos desampara. Y este tiempo nos desafía a poner en práctica nuestra fe. De si verdaderamente estamos viendo, creyendo en Dios, si estamos proyectando, creyendo en Dios y saber que Dios está con nosotros. Que sea que lo que nos toque pasar, nos toque atravesar en la vida, saber que Dios está con nosotros y que vamos a pasar del otro lado, que vamos a alcanzar lo que Dios prometió en nuestra vida, que este no es un año perdido, sino que es un año de crecimiento, un año en el que Dios nos está movilizando en la fe. Y justamente esos son los mejores regalos que recibimos de parte de Dios. El mejor regalo que tenemos de parte de Dios es la salvación, pero otro de los regalos es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es lo más importante que Dios tiene para nuestra vida. Es lo más importante que Jesús nos dejó en esta tierra y con el que transitamos todos los días. La tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo, es quien está al lado nuestro, en quien nos sostenemos, en quien nos apoyamos. Es nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro amigo, el que está guiándonos, el que nos lleva al corazón del Padre. Y quiero que vayamos juntos a Hechos capítulo 1, versículo 4 al 6, y que podamos meditar en esta palabra. Si lo tiene, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Fíjense que Jesús les estaba hablando del regalo, les quería hablar acerca del Espíritu Santo y que iban a recibir un regalo tan grande como el Espíritu Santo, y ellos estaban preocupados por si el reino de Israel se iba a restituir. Estaban preocupados más por lo temporal, o estaban preocupados más por lo que marcaba su agenda y lo que ellos querían de Dios, y no por lo que Dios les estaba dando. Jesús les estaba prometiendo un regalo que era el Espíritu Santo. No hay mejor regalo que el Espíritu Santo. Pero los discípulos estaban preocupados por si se iba a reconstituir el reino de Israel. Fíjense, versículo 6. Dice así, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciéndole: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les estoy hablando del Espíritu Santo, muchachos. Les estoy hablando de un regalo que no tiene comparación absolutamente con nada como el Espíritu Santo, y ustedes me están preguntando por algo temporal. Ustedes me están preguntando por si voy a restituir el reino de Israel. Les estoy hablando de algo mayor. Jesús quería hablarles acerca del Espíritu Santo. Seguimos, versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Fíjense, ellos estaban preocupados por si Jesús iba a restituir el reino de Israel. Y Jesús les estaba diciendo, a ustedes no les corresponde saber estas cosas, sino que ustedes tienen que entender algo que es más importante, es que yo tengo un regalo para ustedes, que es el Espíritu Santo. Y a veces nos pasa, así como los discípulos, que muchos no entendían, y decimos, Señor, hablame, Señor, mostrame, revelame, y queremos que Dios nos muestre, no sé, de una manera no cinematográfica, lo que es su voluntad. O mejor dicho, lo que nosotros deseamos y que Dios lo apoye y lo haga espectacular, ¿sí? A veces es nuestra agenda, son nuestros deseos, son nuestros anhelos en los cuales presionamos a Dios para que Dios los cumpla, y Dios dice, no, yo tengo un regalo mayor para vos, tengo un mejor regalo para vos. Y queremos ajustar a Dios a nuestra agenda, pero Dios es improgramable. Dios no se puede programar. Yo no puedo ponerle un relojito a Dios, porque Dios es eterno. Yo no puedo decirle, Dios, en este año es mi año, vas a hacer esto, esto y lo otro. No, porque Dios no se puede programar. Dios no es una alarma, Dios no es un programa, Dios no es una aplicación, no se puede programar. Dios no es programable. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable acorde a nuestros deseos. Pero Dios nos habla en su palabra, nos muestra de que tenemos que amar a nuestro prójimo, nos habla de que tenemos que perdonar, nos habla que tenemos que alegrarnos, y a veces como que buscamos otras cosas y no buscamos las cosas esenciales de Dios, que nos dejan su palabra, que nos dice que tenemos que amar, que nos dice que tenemos que perdonar, que nos dice que tenemos que buscar su presencia, alegrarnos y gozarnos, que tenemos que ser de bendición, y a veces queremos que Dios se ajuste a nuestra agenda. Pero Dios no se ajusta, Jesús no se ajusta a nuestras agendas. Jesús no se ajustaba a las leyes de este mundo. Jesús no se ajusta a la medicina. Jesús no se ajustaba a las leyes naturales. Jesús no se ajustaba a las leyes físicas. No se ajustaba a las leyes económicas ni políticas. Si bien Él estuvo en esta tierra y estuvo bajo un régimen político y económico, pero Él estaba por encima de todo eso. Él caminaba sobre el mar. Cuando había que pagar impuestos, mandaba a Pedro a pescar y sacar de la boca del pez una moneda para pagar impuestos. Él estaba por encima de todo. Él estaba por encima de las leyes naturales. Cuando la tormenta se desataba y movía la barca, Él manda a callar la tempestad. Él estaba por encima de esas leyes. Nada puede gobernar a Dios. Nada puede comprimirlo y reducirlo a una agenda. Entonces vemos cuando Jesús camina por las aguas y entendemos que Él camina por las aguas, ahí nos damos cuenta que Él no está gobernado por ninguna ley, sino que Él es el que gobierna. Y es ahí donde nos damos cuenta de que Él gobierna nuestra vida, que Él marca los tiempos, que Él está al control de las situaciones que nos tocan vivir. Miren este año, nadie lo hubiera imaginado, nadie lo hubiera pensado, nadie hubiera calculado y agendado este año. Pero el Señor lo quiso así. Y el Señor a nosotros, los que le amamos, nos está llevando a niveles más profundos. Nos está desafiando, nos lleva a nuevos propósitos, o nos está llevando a nuevas metas, nos está llevando a replantearnos ciertas situaciones. Y es en Él donde vemos que Él gobierna todo, que Él está por encima de todo. Podemos hacer un paralelismo entre Hechos capítulo 1, donde se está empezando a fundar la iglesia, donde Jesús le deja los cimientos o les deja los instrumentos para que ellos puedan construir esa iglesia, esa primera iglesia. Y en Génesis capítulo 12 con Abraham, donde él empieza a fundar una nación. Podemos ver paralelismos y quiero que vayamos juntos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a buscarlo. Es Abraham fundando la nación, llamado por Dios a establecer una nación y con promesas de parte de Dios. Dice así, Génesis capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande.
Y acá hay cosas que quiero resaltar, porque dice, haré de ti. Está hablando en un futuro y está hablando de un proceso. A veces queremos que Dios haga las cosas de manera inmediata. Queremos que Dios sea como, no sé, como Aladino o el genio de la lámpara. Es pedirle 3 deseos y que Él los cumpla y ya esté todo solucionado. Y no queremos pasar por el proceso. Abraham tuvo que pasar por el proceso. Dice, yo haré de ti una nación grande, pero quiero que pases un proceso. Quiero que estés preparado para ser una nación grande. Yo lo voy a hacer en vos, pero es necesario que pases por ese proceso. Entonces a veces porque no lo vemos, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios promete y cumple, pero también quiere que pasemos por ese proceso. ¿Sí? Versículo 3 dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y va lo segundo, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Dejan claro que Dios lo va a hacer. Dios, voy a hacer de ti una nación grande. Yo estoy poniendo mi palabra. Yo te estoy prometiendo que vas a ser una nación grande. Yo soy la fuente, dice el Señor. Dios es la fuente. Si Él promete, Él es la garantía. Él es la garantía de que Abraham iba a ser una nación grande, pero Abraham tenía que tener en claro cuál era la fuente de su bendición. La fuente de su bendición era Dios. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de generaciones, el Dios de Abraham, iba a ser una nación grande, pero Él era la fuente. Dios fundaba esa nación. Dios era la fuente de esta nación. Lo tercero dice en versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El Señor le está diciendo a Abraham que va a tener que pasar por un proceso. Le está diciendo que va a ser una nación grande y que Dios iba a ser la fuente de bendición. Pero también le está diciendo que su nombre iba a ser famoso. Haré conocer tu nombre. Dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, no es lo que obtengo, sino lo que soy. Voy a ser de bendición. Lo que yo hago por los demás va a ser bendito. Lo que yo emprenda va a ser bendito. ¿Por qué? Porque yo soy bendito. Él va a ser de mí bendición. Dice el versículo 2, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No dice serás de bendición, serás bendición. Serás bendición. Y lo que vos hagas va a ser de bendición para otros. Vas a ser de bendición. Vas a ser bendición. Amén. Y la mejor forma de ser bendición es bendecir. Bendecir. Bendecir a los demás. Bendecir a la gente en este tiempo de necesidad. Bendecir a la gente que está triste. Bendecir a la gente que está con ansiedad, que está sola o que está preocupada por lo que puede llegar a pasar. Pero nosotros somos bendición. Y tenemos que hacer para ser de bendición. Amén. A veces decimos, ¿cómo me gustaría ayudar? Y bueno, sé bendición, vos sos bendición. Dar una palabra de aliento, mandá un mensaje, orá por alguien, compartí los mensajes que estamos teniendo, los cultos, compartílos, sé de bendición. No tengas vergüenza, no tengas miedo, pero me lo va a rechazar. Quizás es el momento justo para esa persona que lo necesita, que necesita una palabra de bendición. Y vos sos bendición y tenés que activar y accionar para ser de bendición. Gloria a Dios. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Acá hay algo interesante, que Abraham tenía 75 años cuando llega esta promesa de parte de Dios. Y uno en la agenda humana diría, ya está viejo, está fuera de circulación, ya es una persona grande. No, Dios hubiese elegido una persona más joven. Dios, vos tendrías que haber elegido una persona preparada. Dios, tendrías que haber elegido una persona con elocuencia. Tendrías que haber elegido un joven que tenga fuerza, bien parecido, que llame la atención del público y que sea un gran orador.
Pero no, Dios elige para fundar su nación, la nación de Dios, elige una persona de 75 años, que no tenía descendencia. Y dice, va a ser una nación grande y no tenía descendencia y su mujer era estéril. O sea que no había posibilidades en las agendas humanas, no había esperanza en las agendas humanas para que Abraham sea el padre de una nación grande, que sea el padre de la fe. No había forma. También vemos a lo largo de la Biblia un joven como Timoteo, donde Pablo le recomienda y le dice, no, que nadie tenga en poco tu juventud. Vemos también a Jeremías, donde dice la palabra que ya su embrión vieron sus ojos. Ya Dios lo había visto y ellos se habían visto cuando estaba en el vientre de su madre. Para Dios no hay agendas. Para Dios no hay tiempos. Para Dios no hay, bueno, el momento adecuado y el momento justo es ahora. No, Dios cuando quiere hacer algo, lo hace. No se ajusta a nuestras agendas, a nuestras líneas de tiempo. Queremos que Dios se ajuste a nuestras líneas de tiempo. Y nos dice en su palabra que tenemos que alabarlo y bendecir en todo tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque no se trata de nuestras agendas, sino que se trata de su voluntad. Se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No podemos programar a Dios. No podemos programar a Dios. Imagínense a Dios entrando en nuestra vida diciendo, disculpa, ¿molesto? ¿Es un buen momento para orar? ¿Es un buen momento para hacer un milagro? ¿Es un buen momento para bendecir tu familia y decir, Señor, vení en otro momento porque ahora estoy muy ocupado? Señor, vení en otro momento porque recién nació mi bebé y tengo que cuidarlo. Señor, vení en otro momento porque mi bebé está aprendiendo a caminar, o porque ya está grande, o porque tengo mis hijos adolescentes, o porque ya estoy demasiado grande, porque estoy demasiado viejo, porque estoy demasiado joven, o porque estoy demasiado cansado, porque estoy demasiado aburrido. Y siempre hay excusas o cosas por hacer. Nunca va a ser el momento adecuado. Pero a Dios eso no le importa. Él aparece cuando Él se le ocurre. No hay agendas para Dios. Pero imagínense si nosotros tenemos que ponerle agendas a Dios, si tenemos que ponerle tiempo, si tenemos que ponerle horarios para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y surge la otra pregunta, ¿y cuándo sería un buen momento entonces? Quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, volvemos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 21. Juan 11, 21 dice la palabra de Dios así, 11, 21. Dice, ¿lo tienen? Amén. Dice así. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos otra historia, la historia de Jesús, Lázaro, Marta y María. Vemos que Marta era bastante exigente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando limpió toda la casa cuando Jesús venía? Y estaba ocupada en las tareas y se enojaba con María porque estaba a los pies del maestro escuchando lo que Jesús enseñaba y ella quería que lo ayude a cocinar, que lo ayude a limpiar, que lo ayude a preparar todo y como que lo reta a Jesús. Era una mujer de carácter aparentemente para retarlo a Jesús y decirle, ¿vos no le decís nada a mi hermana que no ayuda? Y le dijo, Marta, Marta, estás atareada, estás turbada. María está buscando lo mejor, que es que yo hable mi palabra y que ella quiere recibir, quiere escuchar. Era una mujer de hacer cosas, de estar activa, de hablar, no se callaba nada. Y justamente su hermano está enfermo y murió. Le mandan a avisar a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Y él dice, me alegro, decía, usted después búsquelo, me alegro de haber llegado tarde, o me alegro de que ya hayan pasado tantos días, porque Dios se va a glorificar. Y los discípulos decían, ¿pero qué, está muy enfermo? Le preguntaban, ¿no? Y Jesús decía, no está muerto, Él murió, pero va a vivir, ¿no? Y los discípulos no entendían nada, como a veces nosotros no entendemos nada. Y decían, bueno, y si está muerto vamos a morirnos con Él, decían. Pero a veces nos pasa eso, de no entender lo que Dios quiere hablarnos. Porque estamos tan metidos en nuestras agendas, estamos tan enfrascados en lo que nosotros queremos, que nos desenfocamos de lo que Dios quiere de nosotros. Y Jesús llega tarde, justamente, 4 días habían pasado, y ella estaba muerto, Lázaro estaba muerto, y dice la palabra que su cuerpo ya largaba olor.
Y en el versículo 21, Marta lo increpa a Jesús y le dice así, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto si vos hubieras estado antes. Pero Dios no va a chequear nuestras agendas para hacer su voluntad. Dios no va a fijarse y decir, bueno, a esta hora tengo que estar, bueno, ahí voy, aguantame, suspendo esto que tenía que hacer y voy a ayudarte para hacer el milagro que vos me estás pidiendo. No, sino que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene sus tiempos y Él va a hacerlo en el tiempo que Él crea que va a ser necesario. Paralela a estas historias vemos milagros de Jesús, como el milagro de un principal, ¿no? Una persona muy importante, principal de la sinagoga, como era Jairo, ¿sí? Una persona importante. Y uno diría, es Jairo, hay que darle importancia, hay que reservarle un tiempo en la agenda, hay que marcarlo con resaltador porque es una persona importante, es una persona que, ¿no?, que nos puede ayudar, que puede ser, ¿no?, de mucha ayuda. Y uno lo pondría en la agenda, ¿no?, en la agenda humana, uno lo pondría en primera hora, vamos con Jairo, porque es una persona importante, es una persona de renombre. Pero Jesús se detiene en el camino y sana a una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Tenía una enfermedad en la cual ella tenía flujo de sangre durante 12 años y eso para el pueblo judío era considerado como una inmundicia. Una mujer que estaba en sus días se tenía que apartar del campamento porque era considerada impura. Imagínense, esta mujer no dejaba de pasar su tiempo y eran 12 años en los que ella estaba con flujo de sangre, donde la sociedad la excluía, donde la sociedad la tenía de menos, donde no la consideraban, pero Jesús detuvo la agenda y dijo, voy a sanarla. Alguien me tocó y voy a detenerme para hablar con ella. ¿Sí? Porque la mujer dijo, con solamente tocar el manto de Jesús yo sé que me voy a sanar. Y Jesús hubiera seguido de largo. Si había apuro, se moría la hija de Jairo. Pero esta mujer tocó el manto y Jesús no se quedó ahí, sino que dijo, alguien me tocó. Y tenemos que detenernos para reconocerla. Y hoy sabemos de esa mujer porque Jesús se detuvo y la reconoció. Rompió la agenda, rompió el turno que tenía Jairo y se dedicó a esta mujer con flujo de sangre. A veces nosotros queremos que Jesús nos dé detalles. Señor, decime cómo vas a obrar. Mostrame, Señor, revelame cómo vas a hacer. Quiero detalle por detalle. Señor, cómo va a ser mi esposo, mi esposa. Cómo van a ser mis hijos. Cómo va a ser la casa que voy a tener. Cómo va a ser mi ministerio. Y queremos que Dios nos muestre en sueños los detalles. ¿Sí? Que nos muestre las cositas. Nos muestre una imagen, cómo va a ser. Y a veces Dios no quiere mostrarnos detalles. Dice, no, yo quiero que vos confíes en mí, que camines en fe. Que me priorices sobre todas las cosas. Justo en este tiempo en el que decimos tengo que priorizar a Dios y no puedo ir a la iglesia. Pero Dios destruye nuestra agenda. Y Él nos pone su agenda y nos dice yo marco los tiempos. Yo marco lo que yo quiero para tu vida. Y Jesús se detiene con esta mujer de flujo de sangre. Detiene a toda la gente. Vemos que hay una serie de cosas que dice Jesús y resalta la actitud de esta mujer. Pero la hija de Jairo se había muerto, murió. Y le vienen a comunicar a Jairo que su hija había muerto. Y los discípulos, con el peor tacto del mundo, le dicen a Jairo que ya no moleste más. Que su caso es un caso perdido, que no tiene sentido. Así como nosotros vemos que Jesús se detuvo con esta mujer del flujo de sangre, Jesús también se detuvo con nosotros. Cuando quizá uno diría, bueno, había gente más importante, había gente que yo no soy nada, pero Dios se detuvo por nosotros. Dios detuvo su agenda por nosotros. Así como la mujer samaritana se sentó en el pozo con esta mujer, así también se sentó con nosotros. Jesús se detuvo a hablarnos. Uno diría, bueno, es más importante Jairo, después Dios hace el milagro, Jesús hace el milagro y sana a la hija de Jairo, ella resucita, pero yo quiero que ustedes vean cómo como humanos haríamos otras agendas. Pero la agenda de Dios no es programable. Nosotros no la podemos programar. Justamente Lázaro, como les decía, ya estaba muerto. Y Jesús hace una reprogramación. Reescribe la historia. No la hace como la pretendía Marta. No la hace como
quizás se hubiera imaginado María o los discípulos, sino que Él lo hace de la manera que Él cree que es necesaria. En Juan capítulo 11, versículo 23, vamos un poquito más adelante, dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. O sea, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí es suficiente. Va a vivir. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida y va a vivir eternamente. Entonces cuando Jesús se manifiesta, dice: bueno, tu hermano va a ser resucitado. Sí, ya sé, Señor, cuando no, ahora va a ser resucitado. En este momento. Y a veces nosotros nos quedamos atascados en el pasado, atascados en el futuro. Y Él nos dice: yo soy la resurrección en la vida. Yo lo voy a hacer ahora. Yo voy a reorganizar tu agenda. Yo soy la resurrección. Yo soy el que produce los cambios. Yo soy el que hace todo posible. Abraham había recibido una promesa a los 75 años, como les dije. Pero tenía la mujer que era estéril y tuvo que esperar 25 años para que se cumpla. ¿Cuántos años esperaste? 25 años tuvo que esperar Abraham para que se cumpla la promesa de Dios. Y uno dice: bueno, pero Dios hubiera sido más rápido. ¿Y por qué lo eligió si tenía 75 años? Y encima la promesa se cumplió cuando él tenía 100 años. Miren si tuvo paciencia Abraham y tuvo esperanza contra esperanza. Pero Dios no tiene agendas. Dios no es programable. Para terminar, quiero que vayamos a Números. Números capítulo 9, versículo 15. Dice así, Números capítulo 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche aparecía la apariencia de fuego. Y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Sí? Versículo 18 dice: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Versículo 21. Y cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces estos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Como les había dicho en un principio, nosotros queremos detalles. Y Dios sí le dio detalles y les dio las formas y los materiales y las ordenanzas para que ellos construyan el tabernáculo. Pero no les había dado las ordenanzas o los tiempos o las agendas o los programas para que ellos sepan cuándo tenían que levantar el campamento e irse. La columna de nube, la columna de fuego permanecían, los guiaban, pero no sabían cuándo tenían que moverse. No tenían esos detalles. No tenían esos detalles. Y a veces nosotros queremos que Dios nos dé detalles de cómo va a obrar y cómo va a hacer. Y Dios no los da. Dios no nos da esos detalles, sino que Él nos dice quién es el que está con nosotros. Y el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Nos dice qué nos da el Espíritu Santo, que es de su poder. Pero no nos da los detalles. No nos da los detalles. Tenemos que movernos. Y tenemos que hacer que la presencia de Dios esté en nosotros. Porque Dios no es programable. Porque Él nos enseña a movernos. Y tenemos que movernos con Él. Porque el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. No te promete una agenda, sino que Él te promete su Espíritu Santo.
Y si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, vamos a conducirnos al lugar correcto. Vamos a movernos por la agenda de Dios. Vamos a movernos por lo que Dios planificó y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces Dios nos da un regalo que es el Espíritu Santo. No podemos agendar la presencia de Dios. Tenemos que recibir ese regalo que viene de parte de Él. Quiero que juntos oremos y agradezcamos a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nunca nos dejás ni nos desamparás. Y perdón, Señor, por querer ajustarte a nuestras agendas y a nuestros planes, e ignorando el regalo más precioso que tenemos, que es el Espíritu Santo, quien guía nuestra vida. Señor, queremos que seas vos con nosotros, queremos que seas tus planes, tus sueños, tus proyectos en nosotros. Señor, no queremos ajustarte a nosotros, no queremos, Señor, como niños caprichosos, que plantarnos y empacarnos hasta que vos hagas lo que nosotros queremos. No, Señor, queremos hacer y vivir en tu voluntad. Señor, a veces nuestros sentimientos, nuestros deseos nos juegan malas pasadas. Pero, Señor, vos estás detrás de todo. Y sabemos, Señor, que tu propósito es mayor que cualquier otra cosa. Te bendecimos, Señor, te honramos, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Es un gozo que podamos estar juntos, que podamos compartir y que Dios marque nuestras agendas. Y que lo que esté por venir sea de bendición. No es un año perdido, sino que es un año ganado en el Señor. Que Dios te bendiga.